Hoy día sabemos qué hay detrás de uno de los hombres más ricos de México y del mundo, Carlos Slim Elú. Existe un rumor que dice que solo es un testaferro de Carlos Salinas de Gortari. Y cómo no deducirlo, Telmex, Teléfonos de México, fue vendido en una ganga a Carlos Slim. ¿A cambio de qué? Telmex, solo 18 años, fue propiedad del gobierno y de particulares que eran los propios usuarios de Telmex. En 1994, ya con la privatización de las empresas del Estado avanzada, llegaba una figura antagónica del sistema de poder dentro del mismo PRI, Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que quizá por debajo de cuerdas también ya tenía una fortuna poco explicable, pero algo sí estaba claro: no dejaría a Salinas de Gortari seguir con las riendas del país, es decir, no le daría continuidad a lo que ahora conocemos como salinato, con gobiernos títeres como los de Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Qué hubiera sucedido si Colosio no hubiera sido asesinado? Si nos vamos a la línea de tiempo, Salinas de Gortari no hubiera estado detrás del poder durante 4 sexenios y no hubiera acumulado tanta riqueza mala vida al amparo del poder público, o en otras palabras, no hubiera podido saquear a la gran nación mexicana. Eliminar a Colosio simplemente era corregir su error, al ver que no podría continuar con los hilos del poder. Así quedó Zedillo, una marioneta más. El saqueo continuó a través de banqueros como Carlos Cabal Peniche y un largo etcétera. Una banca privatizada y luego en quiebra. Algo demasiado sospechoso, considerando que Salinas seguía detrás del poder. Quizá todo el dinero pagado en intereses por la conversión de una deuda privada en deuda pública tuvo como destino los bolsillos de Carlos Salinas de Gortari, amigos y cómplices. En 1996 ya habían aprobado el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que de ahorro no tenía nada y sí endeudaba de forma injusta a cada mexicano por los malos manejos de la banca nacional. Salinas, con todo ese poder económico, dándose el lujo de aparentar una transición política, pasando del PRI, Partido Revolucionario Institucional, al PAN, Partido Acción Nacional. Permitía la llegada de Vicente Fox al poder, quizá un premio al PAN por permitirle enriquecerse a costilla de los mexicanos. A final de cuentas, PRI y PAN, siempre socios, siempre amigos. Solo de esta forma se puede explicar sexenios de impunidad, el PRI cubriendo al PAN y el PAN cubriendo al PRI. Casos de corrupción como Odebrecht, que han obligado a Peña Nieto a ordenar a la PGR, Procuraduría General de la República, y al INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, a archivar las pruebas entregadas por la Fiscalía de Brasil sin haber realizado ninguna investigación y cubriendo de impunidad a tantos de sus cómplices, entre ellos Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Hoy se sabe que toda la estrategia maquiavélica de privatización de los recursos energéticos de México y la aniquilación de una de las empresas más eficientes del mundo, Pemex, no solo era parte del Plan Energético de Norteamérica, impulsado por Estados Unidos, sino también el vehículo para que Carlos Salinas de Gortari tuviera el control de ese sector y sus piezas claves en estos 4 sexenios, Carlos Romero Deschamps, Vicente Fox, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Slim y un largo etcétera, fueran premiados con alguna licitación de pozos petroleros o de minas de oro y plata. Hipotéticamente, si Colosio hubiera sido presidente de 1994 al 2000, no hubiera permitido que Salinas de Gortari saqueara a México, e incluso el personaje que ha peleado casi toda su vida por un México más justo, Andrés Manuel López Obrador, en 2000 igual hubiera sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero en 2006 sí hubiera llegado a la presidencia de la República. Tan solo por los 2 actos anteriores, México no hubiese pasado por la crisis económica de 1994, por el tristemente célebre error de diciembre, que no fue error, sino fue quizá
una transferencia de recursos públicos a la cuenta secreta de la presidencia en dólares, dejando Salinas de Gortari la chequera presidencial vacía, pero sus arcas personales llenas. Porque, ¿cómo explicar? Primeros 2 años, 1993 y 1994, estrenando el nuevo peso mexicano, una paridad de 3 pesos por dólar, el incremento de las exportaciones mexicanas, el aumento del ingreso per cápita de los mexicanos, donde el poder adquisitivo se había incrementado. El Estado ya no gastaba en mantenimiento de las empresas privatizadas. Había entradas de dólares por la privatización de las empresas del Estado. Es decir, las arcas del gobierno estaban llenas de miles de millones de dólares. Y todo desapareció de la noche a la mañana por un error. Después de 30 años de salinato y con este hombre lleno de riqueza mala vida, tras el saqueo constante a todo un país, incluso dejando la producción agroalimentaria en el abandono por jugosos negocios de importación y el incremento de los narconegocios, México y sus pobladores despertamos a la mala, golpe tras golpe. Era inevitable y necesario despertar. Un sistema de medios de comunicación que toda la vida estuvo dominado por el gobierno, perdió sus canales de manipulación ante la pérdida de credibilidad en el mismo gobierno y en las instituciones que los conforman. Todas, desde las electorales, las de fines sociales, las del Estado, por la corrupción brutal de la mayoría de los políticos y servidores públicos, aunado a una apertura de nuevos canales digitales de información, hoy denominados redes sociales, que solo fue posible en un hecho quizá contradictorio. Las empresas del hombre más rico de México y del mundo, con el presunto testaferrato a Salinas, expandieron el negocio del servicio de Internet en México y Latinoamérica, aunado a la lucha de empresas de comunicaciones transnacionales contra el monopolio de Telmex, que han logrado que más del 60% de los mexicanos tengan acceso a Internet y a las redes sociales. Aun cuando los hilos del poder pueden negociar con algunas empresas digitales globales, tal es el caso del INE, Instituto Nacional Electoral, y Facebook, la diversidad de opciones existe para mantenerse enterado de lo que los medios tradicionales no informan, al grado que en 2018, en México, las redes sociales tienen más impacto que la radio y televisión convencional, obligando a dichos actores a entrar también en los nuevos canales digitales. Hoy que estamos ante una oportunidad histórica, donde por la falta de empleo, oportunidades, seguridad, crisis económica, injusticia social y económica, así como la corrupción bárbara donde quien debería ser ejemplo de los mexicanos se ha convertido en el peor presidente de México por sus negocios y escándalos de corrupción, Enrique Peña Nieto. Las preferencias electorales favorecen al que ya debió ser presidente de México de 2006 a 2012 y hoy, en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador sí ganará la presidencia de México, gracias a que el tigre despertó, el pueblo mexicano despertó. Para llevar a AMLO a la presidencia, los mexicanos se deben enfrentar al poder económico de Salinas de Gortari y los hilos de la mafia del poder, porque con López Obrador en la silla presidencial se termina el salinato, pero no la lucha de la mafia del poder, ese grupo sin escrúpulos que intentará volver a saquear y explotar a 150 millones de mexicanos. Ya no lo debemos permitir. Por ello, los casi 80 millones de mexicanos que conforman la lista nominal deben dar el apoyo total a Morena y AMLO en todos los frentes, desde hoy hasta el 1 de julio y hasta diciembre de 2018, hasta ver a AMLO recibiendo la banda presidencial, así como al Congreso de la Unión, diputados y senadores con un dominio absoluto de Morena, así como con 6 de las 9 gobernaturas en juego. Este 2018, juntos, haremos historia.